La licencia, soberano Señor sacramentado. Creo que hoy se encendían las luces de Navidad, me han dicho, ¿no? en la ciudad. Y es curioso cómo cuando se olvida lo que celebramos, el calendario da igual, ¿no? Porque todavía no estamos en Adviento ni siquiera, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy toca encenderlas, ¿no? Pues hoy también nos toca rezar anticipando el Adviento, porque siempre rezamos con las lecturas del domingo y este domingo será el primer domingo de Adviento, este tiempo de preparación para la Navidad. Sin la Navidad nada tiene sentido. Y me hace mucha gracia estos calendarios que te venden en el Lidl o en tal, ¿no? Que todos terminan el 25, pero la gente no sabe por qué el 25, todos por Papá Noel creen, ¿no? Pero dices, no Señor, por ti. Así que vamos a prepararnos bien para esa Navidad, para ese nacimiento de Cristo. Pues vamos a coger la primera lectura de este domingo, que es la lectura del profeta Isaías. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones. Caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Pues esta visión que tiene Isaías sobre la Jerusalén futura, la Jerusalén celeste, la llama el Apocalipsis, la Iglesia, podríamos decir, ¿no? Tiene esta visión de esa ciudad magnífica, ¿no? Y empieza diciendo: es una ciudad hacia la cual confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. ¿Esto qué significa? Es una imagen como muy bonita que nos la podemos imaginar todos, ¿no? A lo alto, una ciudad y colas, ¿no? Gente que va caminando hacia esa ciudad. Esto hace referencia a la Iglesia, a la universalidad de la Iglesia, de cómo esto que dijo Isaías hoy en día se cumple. Hoy vienen de todas las naciones a la Jerusalén, a la nueva Jerusalén, que es la Iglesia. Por eso qué bonito, ¿no? Al pensar en esta visión de Isaías, qué bueno es meditar sobre la Iglesia, sobre esta universalidad que tenemos en la Iglesia, que es muy buena, ¿no? Es muy importante. El sábado, por ejemplo, nos fuimos los jóvenes de la parroquia a pasar el día con otros jóvenes católicos de Guadarrama. Y es muy bonito compartir la fe con otros a los que nunca ves, pero ¿qué es lo que te une? Pues pertenecer a la Iglesia, la fe en Cristo. Pudimos rezar juntos porque sabemos rezar, aunque estemos separados por muchos kilómetros. Y esta es la grandeza de estar en esta Jerusalén, que a veces se nos olvida, ¿no? La universalidad, el pertenecer a otras naciones. Qué bueno es, por ejemplo, en este rato que estamos contigo, Señor, pues meditar sobre otros cristianos del mundo. Meditar, por ejemplo, sobre los cristianos de Ucrania, ¿no? Oye, ¿cómo escucharán estas palabras que hemos oído en las lecturas, ¿no? Pues oye, te pedimos por ellos, ¿no? Señor. Podemos meditar, por ejemplo, por los cristianos que están en Qatar, ¿no? Ahora que estamos de mundial, tanta controversia, ¿no? Y uno dice, oye, ¿qué falta de libertad los pobres tendrán allí para vivir su fe, para manifestarla públicamente? Pues, Señor, qué bueno es pensar como ellos lo viven, ¿no? O a lo mejor puedes pensar en los cristianos
pues de Alemania, por ejemplo, que están ahí pasando por una época en la que los obispos están un poco perdidos, en vez de ejercer de pastores. Pues meditar sobre la universalidad de la Iglesia significa esto, acompañar a tantos cristianos nuestros, hermanos, en tantos lugares del mundo, con tantas situaciones tan raras, tan complicadas, tan difíciles, para unirnos a ellos. Caminarán de todas las naciones. Qué bueno que esto hoy se cumpla. Y para vivir esta universalidad no hace falta ir en avión a estos lugares. Fijaos el gran ejemplo de Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones, una mujer que nunca salió de su ciudad, de su pueblo, patrona de las naciones, porque supo con el corazón unirse a todos esos cristianos dispersos por el mundo. Por eso qué bueno es pedírtelo hoy, Señor, ¿no? Danos un corazón universal. Danos un corazón capaz de conmovernos. Y que, por ejemplo, cuando leemos el periódico, en vez de decir, qué mal está el mundo, pues acordarnos de los cristianos, pues de esos países de los que vamos leyendo noticias y unirnos a ellos. Y pedir a Dios fortaleza para ellos. Pedirle a veces, ¿no?, al Señor, Señor, que aprecie lo que tengo, porque a veces no somos conscientes de nuestra situación en España, de nuestra situación en Madrid, la iglesia que peregrina aquí. Por eso, Señor, ¿no?, danos un corazón grande, universal. El libro del Apocalipsis, hoy lo vamos a rezar durante esta oración, ¿no?, dice cosas parecidas a esto que dice Isaías de todas las naciones que confluyen. Dice Isaías hablando de esta nueva Jerusalén. Dice, tenía una muralla grande y alta y 12 puertas, custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es una imagen muy gráfica, ¿no? Una ciudad con 3 puertas en cada uno de los lados, como diciendo, acogemos a todos. Como los Reyes Magos, ¿no?, que celebraremos en la Epifanía, con esos 3 colores distintos, 3 pelos distintos, simbolizando la universalidad de la Iglesia. Y esa universalidad, como dice Apocalipsis, ¿cómo se concreta? En los obispos, ¿verdad? El obispo que tenemos en Madrid nos representa a la Iglesia, a esa universalidad. Esta semana están reunidos los obispos de España, que se reúnen cada X tiempo para debatir sobre cómo va España. Y qué bueno es estar unido a nuestro obispo, como señal de universalidad. Aquí en la parroquia pues no viene todos los días el obispo, ¿verdad? Pero, Señor, me uno a Él y al unirme a Él me uno a toda la Iglesia universal. ¿Qué más nos dice esta visión de Isaías, de la Nueva Jerusalén? Dice, cuando estemos en ella, Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. No es una ciudad cualquiera, sino que es una ciudad con una ley y con una palabra distintas. Una ley y una palabra que no hay en otras ciudades. El Apocalipsis dice algo parecido a esto. Dice, esta ciudad resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Señala esa belleza única de esta ciudad. Dice, la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina,
el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisóprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Qué de cosas, ¿verdad? Qué de belleza en esta ciudad. Exageradamente, ¿no? Ni un jeque árabe la decoraría así. Esta ciudad de Jerusalén es bella como ninguna ciudad ha sido tan bella. ¿Os acordáis cuando en el Evangelio aparece el templo de Jerusalén, cómo lo admiraba la gente por su belleza, por su tamaño? Pues nada en comparación con esta Jerusalén celeste. Pero claro, ¿cuál es la belleza de esa iglesia? Porque no solo habla de la iglesia futura, sino de la iglesia presente. ¿Cuál es la belleza, este jaspe, este oro, en la iglesia que tenemos aquí en Madrid? Pues la belleza no se debe a las piedras, ¿verdad? Esta es muy bonita, esta parroquia que tenemos, ¿verdad? Pero la belleza no es eso, porque hay construcciones mucho más bellas, ¿eh? La Sagrada Familia es verdad que es espectacular y única en el mundo, pero hay muchas cosas muy bellas en el mundo. ¿Cuál es la belleza real que tenemos? Pues lo dice Isaías. Una ciudad con una ley y con una palabra. Esta es la belleza. La verdad que posee la Iglesia, que enseña en su palabra y que manifiesta con sus leyes. Y esta belleza es bueno recordarla, porque a veces nos acostumbramos a ella, por así decirlo. Nos acostumbramos a que lo normal sea que alguien me explique el sentido de la vida. Nos acostumbramos a que alguien me hable de la ley del amor al prójimo. Y es que es tan bello lo que tenemos que no somos conscientes de ello, ¿no? Había una sierva del Evangelio, que ya ha fallecido, que decía siempre, yo intento manifestar en mi vida la belleza de la Iglesia. Me encantaba esa expresión. Como tú y yo, que somos las piedras vivas de la Iglesia, las auténticas piedras de esta Iglesia, cómo tú y yo hacemos bella la Iglesia. ¿La embellecemos de verdad o la falseamos con nuestra vida? Porque a veces pensamos que la belleza de nuestra vida, el atractivo que tiene nuestra vida, se debe al puesto de trabajo que tengamos, se debe a las notas que saquemos, a los estudios que tengamos, se debe a los hijos tan maravillosos que tengamos. ¿Tú crees que eso embellece a la Iglesia? La caridad es la que embellece a la Iglesia. Por eso en el fondo cada vez que gritamos en casa, falseamos la imagen de la Iglesia. Cada vez, ¿verdad?, que mentimos para salir del aprieto, falseamos la imagen de la Iglesia. Por eso esta ciudad es única, es maravillosa, jaspe, oro, esmeraldas, todo tipo de piedras preciosas y que tenemos que intentar vivir. Por eso cuando te esfuerzas por sonreír estando cansado, embelleces la Iglesia. No es que estés mintiendo, sino que esa vivencia heroica de la caridad es aquello atractivo de tu vida. Porque es Cristo, eres tú, Señor, el que nos enseña a vivirlo. ¿Qué más dice Isaías? Dice, será esta ciudad, ¿no? Dice, será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. La Iglesia no juzga a nadie, pero sí que es una ciudad que no admite a cualquiera, entre comillas. Por eso el Apocalipsis dice, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones,
Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. La Iglesia no juzga, pero es verdad que hay que ser puro para vivir en la Iglesia, no porque seamos gente selecta, única, sino porque para acercarnos a Dios, ¿verdad?, tenemos que vivir en pureza, en autenticidad. Y por eso lo dice el Apocalipsis, ¿no? Ni los idólatras, ni los farsantes, pero los pecadores sí. Por eso dice el Apocalipsis, ¿no? Blanquearán sus vestidos en la sangre del Cordero. Porque es a través de la confesión, a través de la muerte de Cristo en la cruz, que nos perdona los pecados, como los idólatras que somos nosotros, los farsantes que somos nosotros, podemos entrar en esta Iglesia. Gracias al sacrificio tuyo, Señor, en la cruz, donde blanqueamos nuestras vestidas y donde nos hacemos dignos de entrar aquí. Pues vamos a continuar ya en silencio, que hoy me he enrollado un poquito, no he podido acabar el texto. Vamos a rezar cada uno, ¿no?, esta visión de Isaías hablando de la Jerusalén celeste. Oye, pues qué bueno es que meditemos sobre la Iglesia, sobre el auténtico concepto de lo que tú, Señor, quieres de tu Iglesia, que somos cada uno de nosotros, y ver si en nuestra vida estamos correspondiendo a esta gracia que Dios nos pide.